es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar. Buenas tardes a los que nos están viendo. El día de hoy vamos a continuar con este estudio de la porción que nos toca en la semana. Nos toca la porción de Bejar Bejucotai, que significa en el monte. Estamos leyendo desde Levítico 25 hasta Levítico 27, verso 34. Y en los profetas se empalma con Jeremías 32, del 6 al 27, y del 16 al 14, del 14 al 19. En el Nuevo Testamento, los evangelios, se empalma con Mateo 8, del 1 al 17, el capítulo 26, verso 15, Hechos 5, del 12 al 16, y Romanos 3, del 21 al 28. Vamos a tomar un momento para poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él el que dirija todo este discurso, para que únicamente sea su palabra expuesta. Bendito eres, Señor, alabado y glorificado es tu nombre. Alabado eres, Señor, el único merecedor de la gloria, el único merecedor de toda adoración, Señor. A ti, Padre, encomendamos este tiempo, Señor, para que sea tu palabra perfecta y únicamente tu voluntad lo que aquí se exponga, Señor. Para que no haya pensamiento, para que no haya ideas de personas, Señor, sino que sea exclusivamente tu palabra la que esté aquí obrando para edificación de toda tu iglesia. Por los méritos y en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Yeshua, amén. Toda esta semana hemos estado viendo 3 conceptos importantes que van a forjar la vida de todo siervo de Dios. El primero es las fiestas, teniendo en cuenta de que ellas marcan todos los tiempos en los cuales nuestra vida va a girar, porque cada fiesta es una enseñanza de lo que el Mesías vino y hará nuevamente cuando regrese por nosotros, pero también de lo que hace todos los días a través del Espíritu Santo. El otro concepto muy importante y que forja nuestra vida como creyentes, como siervos, como esclavos de Dios, es la obediencia. Según mi grado de obediencia, yo a lo que Dios establece, puedo saber cómo estoy caminando con el Señor. Lo siguiente es comprender la cuestión legal, el por qué las leyes establecidas como estatutos y mandamientos en la Torá siguen vigente para nosotros como pueblo de Dios. En el capítulo 27, por ejemplo, de Levítico, se habla de la ley del rescate. Habla específicamente de cómo las personas o los esclavos son rescatados, ¿no? Cuántos ciclos o monedas tenían que pagarse en aquella época. Por la mujer, particularmente, se pagaban 30 ciclos, lo cual es curioso porque nos recuerda que el Mesías fue vendido por 30 monedas de plata, ¿no? Entonces eso nos pone a pensar y nos pone también de manifiesto cómo la Escritura está directamente relacionada a toda y no se contradice en ninguna parte. En este estudio que vamos a hacer de lo que nos corresponde a la porción de hoy, nos vamos a centrar en el capítulo 26 de Levíticos, versos del 14 al 19. Y dice así: pero si no escuchas ni ponéis por obras todos estos mandamientos, si rechazas mis estatutos y vuestra alma aborrece mis ordenanzas, de modo que no pongáis por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Yo también haré con vosotros esto: decretaré sobre vosotros terror repentino, consumación y fiebre, los cuales harán que fallezcan vuestros ojos y que languidezca el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues nuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros,
y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Si después de estas cosas no me escucháis, os disciplinaré 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré el orgullo de vuestro poder y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Por qué nos vamos a centrar en esta parte de toda la porción de la semana? Por 2 puntos muy importantes. Normalmente, cuando nos hablan de obediencia y nos sentimos cuestionados, regañados e incluso preguntamos el por qué. Está en nuestra naturaleza la rebeldía. Pero el Señor dice, en esta parte específicamente, dice que si no escuchas ni pones por obra todos sus mandamientos, si rechazas sus estatutos, Él ha decretado, Él ha dictado lo que va a suceder. Entonces, toda la semana estuvimos viendo aspectos importantes del por qué la obediencia hace la diferencia entre quien dice ser creyente y quien es un creyente de verdad. Para que un siervo pueda ser útil a su Señor, necesita ser obedientes a las órdenes que el Señor le da. Porque si no, ese siervo no es útil y entonces al Señor no le da y no tiene ninguna razón por la cual rescatarlo, por la cual redimirlo, por la cual confiarle ninguna tarea. Lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor empieza a instruirnos. Dice la palabra de Dios que todos somos tierra y el Señor es el labrador. Entonces Dios toma esta tierra, la limpia, la purifica y la empieza a labrar. Pero para que esta tierra sea realmente una tierra útil en las manos de ese labrador, necesita dar frutos. Y el primer fruto que un creyente tiene que dar es obediencia. Es el primer fruto que se tiene que manifestar en nuestra vida. Obediencia no al que está hasta acá arriba parado, no, obediencia a la instrucción de Dios. Porque Él dice que si no escuchas, que si no pones por obra sus mandamientos y estatutos, entonces no estarás dentro del pacto que Él hizo con su pueblo. Entonces, la vez pasada hablábamos de cómo saber si yo estaba dentro del pueblo de Dios, si yo era Israel. Entonces, si yo soy Israel, como habíamos mencionado, todos los que son estatutos, mandamientos, obras y mandamientos, estatutos e indicaciones del Señor estarán hábiles para mí y estaré sujetos a ellas. Entonces, la obediencia es primordial para que mi vida fructifique. Entonces, si después de eso yo quiero tener templanza, dominio propio, mansedumbre, fe, paz, de esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, lo primero que tengo que hacer es obedecer la voz de mi Señor. Si me llamo un siervo, pero no obedezco la voz de ese Señor, entonces me estoy mintiendo a mí mismo y eso es bastante triste, porque estoy creyendo que soy algo que no soy. Y cuando llegue el tiempo de demostrarlo, entonces dice la Escritura que el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Entonces, ¿quién es o quiénes somos? Somos según lo que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos demostrar fe? ¿Cómo podemos demostrar obediencia? ¿Cómo podemos demostrar amor? A través de hacer lo que mandan los estatutos y mandamientos. A lo largo de la Escritura, por ejemplo, en el capítulo de Juan, versículo 23, dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Esto es una explicación un poco más clara de lo que menciona el Señor en Levítico 26, del 14 al 19.
para yo poder ser morada del Señor, para que el Señor pueda ser morada en mí, yo debo haber primero sido tierra fructífera. Primero debo haber sido obediente a los mandamientos del Señor. ¿Y dónde están esos mandamientos? En la Torá. Podemos alegar, podemos decir, podemos pensar, pero lo cierto es que toda la instrucción que Dios dio y que se manifiesta después en los profetas y que Jesús enseñó en su tiempo cuando caminó con nosotros o entre nosotros, fue precisamente la Torá. Fueron todos esos 613 mandamientos, estatutos y normas que después en el Éxodo 20 se simplificaron en 10 y después el Señor los explicó de dos formas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, eso significa, como dice aquí, si lo amas, lo obedeces, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese sentido, la obediencia se vuelve en un factor primordial para que todo creyente se pueda desarrollar, para que realmente desarrolle fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, amor, entendiendo el amor como obediencia, como fidelidad. Dice en Proverbios 6:20, Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre. Obedece el mandamiento de tu padre. Entonces, si Dios, Yahweh, es mi padre, yo obedeceré sus mandamientos. En la vida cotidiana, usted tiene su papá, su mamá, y eso, si su mamá le dice, siéntate aquí, si eres buen hijo, te sentarás donde te dice, o escucharás lo que te están diciendo. En la vida espiritual, en la vida del creyente es lo mismo. Si yo me llamo hijo de Dios, entonces escucharé la voz de mi Padre y obedeceré lo que me dice. Porque lo está diciendo con el objetivo de que yo sea salvo, de que yo llegue a la vida eterna, de que yo no me pierda. En ese sentido, es muy importante que nosotros seamos conscientes de a quién estamos sirviendo. Dice en Deuteronomio 5:33, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan y prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Para que nosotros podamos disfrutar de larga vida, para que nosotros podamos tener el fruto de estar dentro del pacto del Señor, para que podamos disfrutar de todas las bendiciones, primero tenemos que ser obedientes a la voz del Señor. Primero tenemos que estar firmes en lo que el Señor establece y ponerlo por obra. Si usted dice que cree en Dios, pero no hace lo que Dios establece en su Torá, entonces no solo se está engañando, sino que está incumpliendo con una ordenanza del Señor. Por eso es muy importante que seamos conscientes realmente de qué estamos haciendo, de dónde estamos y cuál es nuestro propósito. Si es servir al Señor o no hacerlo. Y si no, entonces estar también conscientes de las consecuencias que eso tiene. Bendición para el que sí obedece y maldición, tal como dice la palabra, para el que no lo hace. No es con el objetivo ni de asustarlo ni de predisponerlo. Pero la palabra de Dios es clara y no entra en matices de grises. El Señor no llama medio bueno a lo que es malo. El Señor llama a lo que no está dentro de sus estatutos y normas como malo. Y también tiene que ser malo para nosotros. Y llama bueno a la obediencia, a su palabra, a su perfecta voluntad, a sus estatutos y normas. Y entonces nosotros también llamaremos bueno a lo que nuestro Señor llama como bueno. Esto me lleva a algo muy interesante. A lo largo, los que han tenido la oportunidad de leer la porción completa, estudiarla, se han podido dar cuenta que también hay un aspecto importante que se maneja en esta porción y que se divide pues en tres partes igual, que es distancia, que es tiempo y que es actitud.
La actitud es directamente proporcional a la distancia y la cantidad del tiempo que una prueba pueda durar. ¿Por qué? Porque mi actitud humilde hacia la prueba puede significar que esa prueba, como dice aquí en el verso 18 de Levíticos 26, dice: si después de estas cosas no me escucháis, os disciplinaré 7 veces más por vuestros pecados. Entonces yo decido la longitud y el tiempo que esa prueba va a tardar. Si he cometido un error y me someto a la disciplina del Señor, sé que terminado el tiempo, el Señor me va a permitir continuar caminando y creciendo. Pero si no, si me quejo, si empiezo a cuestionar la voluntad del Padre y me ensoberbezca y me enterque, probablemente voy a estar dando vueltas esas 7 veces en esa prueba hasta que lo entienda. Entonces, humildad no es una baja autoestima, no es creerse menos que los demás, no es decir que alguien te diga algo bueno y decir, ay, no es cierto. La verdadera humildad es estar sujetos a la voluntad de Dios. La verdadera humildad es decir, sí, Señor, me someto a tu voluntad, bien sea en la prueba o en la abundancia de la bendición. Esa es la diferencia entre un creyente y alguien que dice ser un creyente. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en ello? Porque es importante que para empezar a dar fruto, para que mi tierra empiece a fructiferar en árboles que den fruto para el Señor, primero tengo que ser consciente de qué tierra soy. La única manera de que algo pueda cambiar es iniciando por ese proceso. Tengo que saber quién soy realmente, qué necesito para entonces poderlo empezar a trabajar. De esa manera, todos vamos a poder ir creciendo según lo que Dios establece. Todos tenemos el mismo potencial de poder desarrollar un camino digno delante del Señor, de caminar en sus estatutos, de caminar en sus normas, de caminar en sus estamentos. ¿Por qué razón? Porque Él dice que hemos sido llamados. La diferencia entre un escogido y un llamado es precisamente eso, su voluntad sujeta al Señor. Si yo sujeto mi voluntad a Dios, seguramente el Señor me utilizará para cumplir su propósito, cualquiera que éste haya designado para mí. Pero si yo no me sujeto a su voluntad, entonces el Señor no podrá y no porque no pueda, porque es Dios, Él puede todo, sino porque necesita primero que yo trabaje lo que tengo que cambiar. Y la única manera de hacerlo es a través de la palabra, a través de la instrucción, a través de la Torá, a través de lo que Él establece. Entonces, la humildad muestra nuestra actitud y entre los tiempos y la distancia que vaya a durar una prueba. Cuando hablábamos anteriormente, hacíamos analogía de lo que es el tabernáculo con nuestra vida espiritual. De igual manera, esta parashá o porción de la Escritura también nos menciona eso. Nos habla de un monte, el monte Sinaí, en el cual Moisés subió para encontrarse con el Señor, recibir la instrucción y luego enviársela al pueblo, dársela para que la pusieran por obra. Lo interesante de esto es que solo Moisés subió y todo el pueblo de Israel tenía el potencial. De hecho, el pueblo no quiso subir. El pueblo no quiso seguir caminando, se quiso quedar en la puerta, porque el pueblo refleja a través de sus decisiones la condición espiritual en la que está. Igual pasa en nuestra vida. Yo puedo decidir llegar al lugar santísimo, yo puedo decidir subir al monte, pero si yo primero no doy fruto, si yo primero no tomo la actitud humilde para atravesar por el proceso que Dios me marque, entonces no voy a poder pasar del atrio
o subir hasta la zarza y ver el rostro del Señor. Es muy importante que tengamos presente eso, porque de eso depende todo nuestro conocimiento. El conocimiento no significa la cantidad de datos sobre un tema determinado que usted pueda almacenar en su cerebro. El conocimiento es la sabiduría de entender que la voluntad de Dios es perfecta y que en mí está obedecer sus estatutos y mandamientos. Dice, porque primero de ello he desarrollado temor de Dios. El temor de Dios no es un miedo irracional. El temor de Dios es reverente, es entender que Él está por encima de todas las cosas y que su instrucción me beneficia. Entonces, en ese sentido, estamos fijando claramente quiénes somos, cuál es nuestra posición, dónde estamos y para qué hemos sido llamados y escogidos. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy como creyente? Es muy importante que tengamos muy presente eso, porque de eso determinará nuestra calidad de vida delante del Señor. Al final del día podemos engañar a todos, incluso a nosotros mismos, pero no al Señor, porque Él discierne la intención de cada corazón. Entonces sabe quién le sigue de corazón, quién realmente está interesado en amarle, en alabarle, en obedecerle, y quién no, quién lo hace por conveniencia, porque es una moda, porque un día le pareció interesante. La verdadera fidelidad, la verdadera fe se construye a través de la continua instrucción. Y el único maestro que nos puede instruir es el Señor a través de la Torá. Es muy constante. Normalmente nos dicen que Torá es ley. Y sí, dentro de lo largo de la traducción, sí hay algún apartado en donde signifique ley. Pero la principal traducción de la palabra Torá del hebreo es instrucción. Instrucción. Entonces, estamos siendo constantemente instruidos por el Maestro. Es importante que tengamos eso presente, porque los estatutos, normas y leyes que aquí están establecidos nos enseñan a ser personas que vivamos de forma agradable delante de Dios. Y es la única manera de ser bendecidos. Dice la palabra de Dios que allí radica todo, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice en Proverbios 10:17, el que atiende la corrección va camino a la vida, y el que la rechaza se pierde. Eso nos regresa a lo que hablábamos hace un rato, de que la actitud que nosotros asumamos ante la prueba es directamente proporcional a la cantidad de tiempo y duración de la misma. Si usted no se somete, si usted no decide escuchar esa voz, entonces estará dando vueltas en círculos, entonces estará como el pueblo de Israel, dando vueltas hasta llegar a la tierra. Porque su tierra, porque usted tiene que pasar por ese mismo proceso también. Se tiene que purificar, tiene que derribar todos esos altares que habían de ego, de soberbia, vanidad, etcétera, para entonces ser tierra santa, ser tierra purificada, para ser entonces labrada por el Señor. En Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Señor otra vez nos está diciendo aquí que hemos sido llamados y escogidos por Él, que hemos sido llamados y escogidos por Él para dar fruto perdurable, un fruto que trasciende,
que trasciende a lo físico, que llega a lo espiritual, que nos forja, que nos hace fuertes, que nos hace verdaderos siervos delante del Señor. El fruto es lo que realmente demuestra cuál es nuestro estado espiritual. Y no se trata de que hoy de dejar cosas como si bebía, deje de beber, si fumaba, deje de fumar, que es bueno, es parte de. Pero lo verdaderamente importante es cuando el corazón se transforma y empieza a dar fruto perdurable. Su transformación real no viene de afuera hacia adentro, sino a la inversa, viene de adentro hacia afuera. Convierte el corazón de piedra, dice ahí, en corazón de carne. Entonces, eso es lo que todos necesitamos ser, es todo lo que necesitamos anhelar, cambiar nuestra forma de pensar, quitarnos los prejuicios de escuelas que el mundo nos enseña para entender la concepción del mundo como Dios nos instruye en su palabra. Eso significa como trabajó Abraham, escuchaba la voz del Señor e inmediatamente hacía lo que su Señor le decía. Exactamente así cambia nuestra forma de pensar. ¿Por qué? No porque se vuelva usted judío, sino porque entiende que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si usted conoce que la voluntad de su Señor es perfecto, no va a cuestionar las órdenes que su Señor le da, sino que las va a ejecutar inmediatamente porque sabe que es para beneficio suyo, aun cuando usted crea o le parezca lo contrario. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos vienen a bien y nos recitan ese verso de Romanos unas 700 veces todo el día. Pero realmente todas las cosas vienen a bien a quienes viven en los estatutos y mandamientos que el Señor ha dado. Si usted no vive en obediencia, entonces no todas las cosas le van a venir a bien. Pero si usted sí lo hace, seguramente de todo el Señor hará parte para que usted siga creciendo en su perfecta voluntad, siga caminando con el Señor. Eso es muy importante tener presente al momento de recitar y con cuidado también, porque cuando nosotros hablamos de las Escrituras, sabemos que tanto lo beneficioso aplica como también la sentencia por no cumplir. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que yo digo, con lo que yo expreso, con lo que yo pienso, porque según lo que el Señor aquí establece, que si no escucho su voz y sus mandamientos y rechazo sus estatutos y lo aborrezco y sus ordenanzas, he quebrantado su pacto. Quebrantar su pacto significa que para el Señor yo estoy muerto. Estoy apartado de Él y simplemente estoy muerta en mis delitos y en mis pecados. ¿Dónde quiero estar? ¿Quiero estar en la vida o quiero estar en la muerte? Esa también es una decisión mía. Al final del día, todo radica en lo que yo decida, en seguir al Señor, cumplir estatutos, mandamientos, y entonces todo me viene a bien. O entonces voy a vivir alejada del Señor en la muerte y tendré que vivir según las leyes de este mundo. Y este mundo dice también que es hostil, porque no se va a compadecer de mí, porque no va a tener misericordia de mí, pero Dios sí. Yahweh en su infinita misericordia nos ha dado al Mesías. En su infinita misericordia ha puesto la Torá, que es el Mesías en todo. Y nos ha dicho, te doy el Mesías de forma física y también te lo doy a través de la Torá. El Mesías vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Hay tanta misericordia del Señor, hay tanto que nos da el Señor todo el tiempo, que no nos damos cuenta de la gran bendición que es seguir al Señor. La gran bendición que es vivir según sus estatutos y mandamientos.
Y sabe que el mismo Mesías nos enseñó a todos que siendo humanos sí podemos hacer lo que ahí dice. Porque el Mesías no vino a cumplir todo para que usted no haga nada. El Mesías vino a enseñarte a ti y a mí que sí podemos cumplir los estatutos y mandamientos que el Señor establece en su perfecta Torá. De hecho, si usted quiere conocer a Dios, primero tiene que conocer la Torá. Porque el Mesías es la Torá. Entonces, ¿quiere saber cómo piensa el Señor? Está en la Torá. ¿Quiere saber qué espera Dios de usted? Está en la Torá. Los profetas enseñaban la Torá, profetizaban con la Torá. Yeshua enseñaba la Torá. Todas las enseñanzas de Yeshua estaban basadas en la Torá. Los apóstoles después de Jesús enseñaron la Torá, porque fue la instrucción que recibieron de su maestro. Entonces, no hay nada fuera de la Torá. Por eso el Señor, si se da cuenta, son los 5 primeros libros con los que inicia la Escritura, la Biblia. Y tiene una razón, no está ni en la mitad, ni a un cuarto, ni al final. Es porque el Señor te dice que esto es el principio de todo. Y es por esa razón que hacemos tanto hincapié en que tenemos que estudiar la Torá, aprender los conceptos básicos de un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios es humilde, entendiendo la humildad como obediencia. Ama, entendiendo que el amor también es obediencia. Tiene fe, entendiendo que la fe es obediencia. Fe, como nosotros lo conocemos, en realidad es una transliteración de la palabra emuná en hebreo, que significa fidelidad. Si usted es fiel a algo, lo obedece, lo ama, lo respeta, lo cuida. Entonces, de la misma manera funciona con esto. Si usted le es fiel a Yahweh, lo ama, lo respeta, obedece y se mantiene fiel a lo que Él establece. Dice la Escritura en primera de Juan 3, del 21 al 22. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Si el corazón no nos condena. ¿Por qué cree que dice si el corazón no nos condena? Porque el corazón y la mente es exactamente lo mismo ante los ojos de Dios. Entonces, Dios discierne las intenciones del corazón. Dios discierne la intención que se gesta en la mente. Y sabe realmente si usted le está obedeciendo por amor o le está obedeciendo por quedar bien con alguien, por pasar, por una moda o porque simplemente quiere encajar dentro de un grupo social. Es la diferencia. Y eso, Señor, aunque usted engaña a los demás, engaña a sí mismo, con Dios no podemos. Porque para Él todos somos un libro abierto, por cuanto Él nos creó a cada uno de nosotros. Dice en Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Todo aquel que acepta al Mesías, a través de Él, obtiene la gracia de la salvación. Pero la salvación no viene solo por el hecho de decir sí, yo creo y se acabó. La verdadera gracia, la verdadera salvación viene por entender que el Mesías y la Torá son lo mismo.
Entonces, el que dice que ha aceptado al Mesías pondrá por obras todos los estatutos y mandamientos que aquí están establecidos. ¿Por qué? Porque el Mesías y la Torá son lo mismo. Porque de lo contrario, entonces estaremos cayendo en una incongruencia. Y la incongruencia es la incapacidad para hacer que dos cosas coincidan. Yo no puedo decir que creo en algo a lo cual no obedezco. No tiene lógica, no tiene razón de ser. Todo esto me lleva a un concepto muy importante que genera finalmente lo que yo voy a obtener como bendición de parte del Señor, y es mi restauración. Para que yo sea restaurado, tengo que dar fruto, y ese fruto es obediencia. Haga de cuenta que estamos en tiempos bíblicos y somos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pudo haber ido en línea recta a la tierra prometida y hacer un viaje bastante corto. No obstante, el Señor lo tuvo por toda la península dando vueltas los 40 años. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de esa península, todo alrededor, habían templos edificados para dioses falsos, dioses paganos. Y en ese peregrinaje le fue mandando al pueblo quitar esos templos para limpiar la tierra. Entonces, de la misma manera, y restaurarla para que entonces fuera parte de la tierra que debían habitar. Entonces, en ese sentido, el Señor ahí está hablando con nosotros y nos está mostrando que como también somos tierra, nos está cambiando, nos está llevando por ese proceso para que dejemos de vivir y levantando altares para dioses paganos, sino que seamos obedientes, sino que seamos purificados para entonces ser restituidos delante de la gloria de Dios. Entonces ya podamos pasar al lugar santísimo, para que podamos tener ese acceso al que solo el sumo sacerdote podía pasar. El único que podía pasar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y físicamente no era diferente a los demás, pero su nivel de santidad, su nivel de obediencia debía ser mayor que el de los demás. Debía estar totalmente sumergido en la palabra de Dios, sumergido en la obediencia al Señor. Era la diferencia entre los demás y él. Su nivel de santidad era mayor. Entendiendo santidad proveniente de la palabra kadosh, que significa apartado. Es decir, que yo estoy apartado, y mientras más apartado esté del mundo y consagrado al Señor, más santo y más puro voy a ser, y entonces voy a estar ahí donde estuvo el sumo sacerdote, en el lugar santísimo. Esa es la verdadera santidad. No los golpes de pecho, ni que usted recite 70 versículos de la Escritura en 5 minutos, ni que se sepa la palabra al derecho y al revés. La verdadera santidad es aplicar lo que aquí está escrito y dar fruto de lo que aquí está escrito. Dicho en otras palabras, si el Señor te dice el Shabbat es santo porque es un día que consagrarás para mí, entonces tú dejas todo y consagras el día para el Señor. Porque así está hablando Dios. Dios no te dice, si quieres puedes dejar el Shabbat y tal vez mañana o el otro. No, es mío y no lo tocas. Lo consagras a mí y lo dedicas a mí. Entonces eso hacemos. Tan sencillo como eso. Eso hacemos. Si el Señor te dice, hay 7 fiestas más que son para mí, que son las fiestas o fiestas de la cosecha, como algunos lo traducen, viene de la palabra
Moed, que en plural es moedín, que significa festividades. Esas festividades, esta palabra también se traduce como tiempo apartado. Entonces son festividades apartadas para el Señor. No son fiestas judías, no son fiestas para los judíos, no son fiestas para los del templo solamente, son fiestas para todos. Dice que son las fiestas de Yahweh y que por estatuto perpetuo las dejó entre su pueblo. Y si usted y yo somos del pueblo de Dios, estamos no solo en el deber, sino en la obligación de apartar esos tiempos para Yahweh, para el Señor. Si no lo hacemos, entonces no estamos cumpliendo con lo que Dios demanda de nosotros. Y el Señor no le dice que tiene que hacer gran parafernalia. Le está diciendo que es un tiempo apartado, que es un tiempo para que usted aparte para el Señor. Entonces lo cumple como el Señor establece. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué están divididas estas fiestas a lo largo del año? Porque cada vez que una fiesta ocurre nos obliga a ponernos a cuentas con el Señor. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy cumpliendo con lo que el Señor establece o no lo estoy haciendo? Entonces, si no estoy a cuentas con Dios, no puedo ser parte ni tomar parte de la festividad. Entonces, tengo que estar todo el año constantemente evaluándome, revisándome, trabajando para estar a cuentas con Dios y poder tomar parte de esa festividad. No son para un grupo reducido de personas. Las fiestas son para todos. Todo aquel que desee cumplir la voluntad de Dios. Igual que los mandamientos. Los mandamientos no están para un grupo de personas. No están para 2 o para 3 o para 4. Los mandamientos son para todos nosotros. Los estatutos que hay en la Torá son para todos nosotros. Al final del día, volvemos al punto de partida. Es una decisión. Yo decido a quién voy a seguir, yo decido qué voy a hacer, yo decido dónde voy a estar, yo decido cómo va a ser mi eternidad. Y suena un poco brusco, pero es mi eternidad en la presencia del Señor o en el lago de fuego. Pero es así de sencillo, porque el Señor no trabaja en escala de grises. A lo bueno le llama bueno, es blanco, y a lo malo le llama malo, es negro. No hay un punto medio en donde el pecado y la obediencia al Señor puedan converger. No existe. Y eso es algo que tenemos que tener en claro todos. Porque eso va a hacer que yo deje de justificar las acciones que yo sé por conciencia que están mal delante de Dios. Porque ya he sido expuesto a la palabra. Entonces, dice el Señor que ninguno pasará por inocente. Porque tal vez nunca hayas leído una Biblia. Pero dice que Él escribió en los corazones de cada uno de nosotros su Torá. Entonces tú sabes qué es bueno y sabes qué es malo. Y las justificaciones que nos ponemos y las excusas que nos ponemos son para sosegar nuestra conciencia, eso que el Señor escribió, que nos dice que eso está mal delante de los ojos de Dios. Entonces es cuando yo empiezo a hacer un autoanálisis y digo, si eso está mal delante de los ojos de Dios, ¿por qué lo estoy haciendo? La recompensa es mayor que quedar bien con 2 o 3. Es mayor que cualquier cantidad monetaria que le puedan otorgar. Porque ¿sabe qué? El dinero, la comida, la ropa, hasta la casa es efímero. Incluso nosotros las personas. Hoy estamos, mañana no podemos estar. Pero Dios
Dios es permanente y trasciende en el tiempo. Entonces, si Dios es su escudo y su estandarte, como le dijo a Abraham, entonces usted estará por encima de cualquier situación. Y entonces se cumple lo que dice ahí en Romanos y que recitamos a la ligera muy continuamente, que todo nos viene a bien. ¿Sí ve la diferencia de cuando lo decimos por decirlo y cuando lo decimos con conciencia de hecho? Cuando ya entiendo el contexto legal del por qué todo me viene a bien o del por qué no. Porque cada uno de nosotros somos un reflejo de un texto de la Escritura o de muchos textos. Tal vez usted ahorita no se identifique con ninguno, pero si lee a conciencia la Escritura y empieza a analizar su vida, se va a dar cuenta que probablemente sea un José, un Isaías, sea un Jonás, probablemente sea una Miriam, porque todos estamos reflejados aquí, porque todos estos hombres y mujeres que están aquí contenidos han sido como usted y yo. Han tenido falencias y el Señor ha trabajado con ellos y los ha restaurado y los ha purificado y le ha dado las vestiduras blancas y ha sido novia y ha estado lista y ataviada. No hay diferencia. No hay diferencia alguna entre ellos y nosotros, salvo su decisión. ¿Cuántos vamos a ser como Daniel? Mencionaban ayer. Que a pesar de todo el sistema político, social que había en la Babilonia de su época, decidió decir, no me voy a arrodillar, porque mi Escritura dice que no me arrodillaré ante nadie que no sea el Señor. ¿Cuántos vamos a poner a Dios por delante de cualquier cosa? Y es cualquier cosa. Porque sabe que sus hijos son de Dios. Lo que usted haya podido obtener es por voluntad de Dios también. Las personas que hoy estén con usted también son por voluntad de Dios. Todo cuanto existe y sucede ha sido por una razón, voluntad de Dios. Que usted y yo no lo entendamos en el momento, eso ya es otra cosa. Pero de que Dios no deja nada al azar y de que todo tiene un propósito específico en su perfecto plan, créame que es 100% así y lo he podido comprobar personalmente. Entonces, el Dios que usted y yo decimos seguir es un Dios perfecto, de orden. Y no significa, porque esa es otra cosa que recitamos muy constantemente. Dios es un Dios de orden, Dios es perfecto, pero en su orden, su orden son precisamente esos estatutos y normas que están aquí en la Torá. Entonces, si usted dice que obedece un Dios de orden, es porque obedece todo lo que aquí está y vive en este orden. Entonces es respetuoso del Shabbat, es respetuoso de las fiestas, trata a su hermano como le gustaría que a usted lo trataran, pero sobre cualquier cosa pone a Dios por encima de todo y lo ama porque amor y obediencia es exactamente lo mismo según la Torá. Esa es la diferencia entre quien dice creer y en quien cree realmente en la palabra del Señor, quien cree realmente en ese Dios todopoderoso, justo y lleno de misericordia. Pero si usted vive creyendo que por decir aleluya, gloria a Dios, ya es salvo, entonces déjeme decirle que también está en un problema muy grande. Porque la gloria a Dios, la honra a Dios, se hace con hechos. ¿Usted quiere honrar a Dios? No importa que se reviente en el culto diciendo gloria a Dios y que alce las manos muy alto, si su vida no está alineada con lo que aquí dice.
No importa si usted viene a todos los discipulados que hayan, o si se aprende todas las doctrinas que le enseñen. Eso no sirve de nada si no está alineado con lo que Dios estableció en la Torá. ¿Y sabe cómo se manifiesta eso? A través de su vida. Cómo usted es, cómo usted se comporta, cómo usted trata a los demás. Por ahí leía en alguna parte que ser amable no era lo mismo que hipocresía. Y cada persona ve reflejado su actuar en otros. No somos amables porque seamos hipócritas. Somos amables porque Dios lo ha sido primero conmigo. Porque ha tenido misericordia de mí, porque ha visto mi inmundicia y a pesar de eso decidió darnos una oportunidad y decir, te voy a sacar de ahí y voy a hacer contigo exactamente. Y me voy a glorificar en ti. Si el Señor te bendice, usted va y bendice. Si el Señor tiene misericordia de usted, usted tiene misericordia de sus hermanos. Si Dios nos ha transformado, entonces seremos esas cartas vivientes que demostraremos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y haré lo que aquí dice, lo pondré por encima de todo y trataré a mi hermano como me gustaría que mi hermano me tratara a mí. Si ya mi hermano no lo hace, si no le nace, eso ya es cosa de mi hermano con el Señor. Pero yo tengo que hacer lo que a mí el Señor me demanda. Porque si mis vestiduras no están blancas, si yo no estoy libre de todas estas ataduras, yo no voy a poder estar en la eternidad con el Señor. Y el Señor es claro, y el Señor habla con toda fidelidad y honradez sobre eso. Y eso es entender lo que Dios hace en nosotros. Porque gritamos y alzamos los brazos y recitamos versículos y damos discipulados y vamos a todos y entramos y hablamos. Pero ¿qué hay con lo que es importante? ¿Dónde está manifestado eso que estoy aprendiendo del Señor en mi vida? ¿Dónde está manifestado ese fruto que el Señor está dando en mi vida? En mis hechos, en los buenos días que doy, en la misericordia que muestro, entendiendo que primero tuvieron misericordia conmigo, en compartir el alimento, porque sabe que de donde sale para uno y luego para dos, si Él pudo multiplicar panes y peces para 1 millar de personas, más, ¿cree que no le va a permitir multiplicar ese alimento para que otro hermano lo comparta con usted? Por supuesto que sí, es Dios Todopoderoso. Eso es Dios Todopoderoso. ¿Qué no puede hacer el Señor? Entonces, cada mañana que nos levantamos es por gracia, porque nos da un día más de vida. Entonces, tenemos un día más para agradecer, un día más para estar más cerca de Él, aunque Él se va moviendo para que usted siga caminando. Porque nunca nos deja estar quietos, porque no nos permite estar anclados, porque si hoy trabajó contigo algo, mañana va a trabajar otra cosa, porque el propósito de Yahweh a través de la Torá es llevarte a la estatura de ese varón perfecto que caminó entre todos nosotros y que nos dijo, la Torá sí se puede cumplir siendo hombre. Y por eso el principio bíblico de la obediencia es básico para que todo creyente se desarrolle. Obedecer las leyes, estatutos y mandamientos del Señor son la diferencia entre una vida bendecida y una vida llena
de mucho, mucho trabajo. Y me refiero al trabajo, no al hecho de tener que esforzarnos todos los días por caminar dentro de lo que el Señor establece, a estar dando círculos y círculos y círculos sobre una misma prueba, porque se multiplica por 7. Entonces, al final del día, concluyamos con esto. ¿Cuál es mi decisión? Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.